Aquí está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, permítame una pequeña palabrita de esto. Usted mencionó a Martí. Y usted sabe que la lucha independentista de Cuba, igual que la lucha por la independencia de Puerto Rico, hay una serie de paralelismos interesantes. Por ejemplo, en Puerto Rico, Eugenio María de Hostos era como un huracán que pensaba. Y Betances, un guerrero, era un huracán que pensaba. Martí era las dos cosas. Era un océano del pensamiento y un huracán del mismo pensamiento, que lo llevó a él a enfrentarse en la guerra, ir al frente y morir en batalla. Cuba dio el grito de Yara, Puerto Rico dio el grupo de Lares, el grito de Lares. Y el poeta dijo, Cuba y Puerto Rico son como un pájaro, como las alas de un pájaro, las dos alas de un pájaro. O sea, la historia de esos países tiene muchas cosas en común. En común, sí. Bueno, la canción esa de Pablo Milanés, el pueblo de Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Esas. Por eso. Bien. Bueno, don José, ¿qué tenemos? Algunas cosas importantes usted debe ir ya preparándose para escucharlas y analizarlas con mucha calma. Vamos a un proceso de primarias que arrancó ya con la primaria el 3 de abril del partido RM. Ahí hay 3 candidatos disputándose la candidatura, la representación presidencial. Ricardo Martinelli, Campos, Rubén Darío Campos y Francisco Ameglio. Y Ameglio. Eso ya está en marcha y tiene una fecha de combinación para las elecciones que serán primarias presidenciales primero y después la otra oferta electoral. Hoy arranca toda la primaria del PRD, que tendrá, déjenme usar las cifras correctas, que arrancará hoy lunes 10, termina el 8 de junio y las elecciones termina la campaña, cierra la campaña y las elecciones son el 11 de junio, cuando conoceremos, ya el 4 de junio tendremos el primer candidato presidencial de los partidos grandes, tendremos RM y tendremos el 11 de junio el resultado de la candidatura del PRD que arranca hoy. Después siguen las intermedias de RM. Después sigue Cambio Democrático, que tendrá sus elecciones el 9 de julio, y la última gran primaria de los partidos con más de 100.000 los partidos con primarias obligatorias. Se dará el Partido Panameñista el 23 de julio. Entonces recuerde lo siguiente. Dentro de esto hay una dinámica interna. O sea, esta es una campaña que tendrá una mezcla de campaña quizás mucho más interna partidaria. Los hombres y mujeres que van a este proceso electoral de primarias en los partidos le hablarán a sus membresías, pero también le estarán hablando al público, o sea, al resto del electorado. Esta es una combinación interesante para mirar, pero entienda bien que esta es una campaña donde lo que interesa al candidato o la candidata es obtener los votos de su partido, que hay una diferencia entre hablarle al partido y hablarle al país. El que la logre entender bien hará una mezcla o un mix de comunicación adecuado. Porque muchas veces la gente se cree que lo que uno le dice a los partidos, lo que se habla en los partidos, es lo que le importa al país. Sí. En realidad, en este mundo moderno, en donde las comunicaciones de las redes sociales son más importantes, o cobran mayor fuerza, uno está hablando realmente a todo el mundo. Usted debe entender esto para saber que el que gane una primaria ahora no necesariamente es que va a ganar la presidencia del 2024, ni tampoco todos podrían aparecer. Ni estoy seguro que lleguen a ser candidatos presidenciales. No, puede ser. ¿Por qué? Porque terminada el proceso de primaria y terminado el proceso de selección de candidatos en el que los partidos que escogen candidatos de a dedo, o quita la palabra dedo, de acuerdo al mecanismo establecidos en su
estatutos, bien sea se recomienda de abajo hacia arriba, pero un partido que tiene 50.000, 60.000, habrá circuitos electorales donde la representación es muy baja. Sí. Entonces, esos partidos pequeños tendrán que ofertar sus candidatos y los independientes no tendrán alianza porque son independientes. Y ellos tendrán 3. Hasta ahora, 3. Salvo que la Corte defina otras cosas, pero hasta ahora son los 3 primeros lugares. Entonces, en esa oferta, en estas elecciones primarias, podrán en el camino algunos partidos llegar a acuerdos, unirse partidos grandes con partidos grandes con partidos chicos, y sumar los candidatos que sean posibles, pero nada de eso se sabe hasta que usted sepa quiénes son los ganadores de la primaria. Eso es para que usted tenga idea de lo que va a escuchar durante estos, digamos, hasta el 23 de julio de este año. Ahí se cierra también la oferta de los otros partidos que un día dijeron que querían participación y no tienen primaria. Y algunos, porque decidieron así. No más porque si pasan de los 100, si tienen 100.000, tienen que ir a primaria. Entonces, viene un proceso importante, mientras usted tiene que vivir, poner los 3 golpes todos los días de Dios, de todo el año. Bien. Entonces, ¿cuál es dentro de estas primarias una primaria que tiene la mayor atención del público electoral y de los medios, algunos medios de comunicación? Lo que pasa en Cambio Democrático. Eso es. Entonces, ¿por qué? Ya lo vimos en una elección que de verdad debió realizarse el año pasado. Nada de las excusas de que la pandemia, no. Todos los partidos hicieron su estructura orgánica el año pasado. En medio de la pandemia. El Partido Panameñista lo hizo varias reuniones, por reuniones que son coordinadas con el Tribunal Electoral. Lo que llama la atención en Cambio Democrático es la permisibilidad del Tribunal Electoral de cercenar, de permitir que se cercenara el principio de la democracia interna de un colectivo político. Porque es la esencia. Y se violaran procedimientos. Permitió la violación de procedimientos, aunque en la locura de querer expulsar del partido y además despojarlo de la curul, el tribunal se dio cuenta, debió hacerlo a tiempo. Sí. Es más, no debió permitirlo siquiera. Y ese partido no tiene dirección por esa permisividad que estoy hablando. Y lo peligroso de esto es que vamos a un proceso electoral con un tribunal electoral actuando zigzagueantemente frente a problemas que son evidentes ante la justicia electoral y ante la reglamentación, ante la Constitución y ante los tratados internacionales que hemos firmado. O sea, no hay, en la jerarquía de las leyes, tratados, Constitución, leyes y estatutos, en Cambio Democrático se violentó el principio fundamental de la democracia, que es la libertad interna, la libertad para poder no estar de acuerdo. Bueno. Si uno no se mete en un partido, pues, eso no es una cofradía, eso es un juego de ideas, de propuestas, de pulseo de posiciones que se da en la sociedad. Entonces esta discusión, fíjese la última decisión que tomó la Dirección de Organización Institucional del Tribunal Electoral. Aceptar la posposición de los resultados electorales, postergarlo por 15 días. 15 días. Y lo anuncia el miércoles santo en la tarde, para que nadie pudiera actuar. Porque nos lo llevaron como Semana Santa. Sí. Entonces ese actuar no es un actuar correcto. Porque se debe a conocer los resultados. Se acabó. ¿Cuál es el problema? Entonces, esta primaria, los dos candidatos que van al frente, que son el
abogado Rómulo Rux, y la diputada Yanibel Abreu, Abreu, definen el camino de ambos y definen el movimiento de las posibles alianzas hacia el futuro. Por eso la importancia de eso. Por eso usted ve un periódico atacando a uno, pero no dice nada de las violaciones permanentes que a lo interno de Cambio Democrático produce el otro candidato. Y esto es un refrito, lo que usted ve en la mañana de hoy. Pero esto es parte de lo que yo le quiero llamar la atención a ustedes, porque uno de los problemas que estamos teniendo nosotros en las democracias modernas es la destrucción de la institucionalidad. Y los partidos políticos, Fernando, son parte fundamental de la institucionalidad democrática. Entonces usted va a ver, ya, lo está viendo, que en el PRD se ha montado una campaña parecida. Y esto es normal en los procesos electorales, sí, que haya discrepancias, posiciones diferentes, sí. Lo que no es normal es que haya insultos. ¿Por qué? Porque al final, tanto en Cambio Democrático como en RM, con el PRD, con el panameñismo, hay muertos y heridos que al final de la contienda electoral democráticamente hay que recoger, hay que enseñar a la gente a aprender a perder, para ir entonces a la siguiente fase, que es la fase de las alianzas hasta septiembre que se definen. Una vez que se definen las alianzas, hay que ver entonces cómo se camina en las alianzas en las organizaciones. Y cada campaña tendrá su estrategia de comunicación para llegar a un electorado cada vez, porque no es Panamá, es en el mundo en general, hay un replanteamiento de la forma como la gente quiere ser tratada. La gente quiere participar no solamente de la vida política, sino de la generación de riqueza. La gente no quiere eliminar la riqueza. Hay gente que cree que eso... La mayoría de los dirigentes de izquierda, sin entender lo que está pasando, piensa que el problema es eliminar a los ricos. Entonces socializamos la pobreza. Ahora somos todos pobres. Bueno. ¿Y qué hagamos con eso? Venezuela, Nicaragua, Cuba, ¿qué son? Estados fallidos, hombre, economías fallidas. Entonces, ¿por qué no se desarrolla ese potencial que genera la concepción empresarial? Entonces, satanizamos a los empresarios, los satanizamos la riqueza. Queremos que el enemigo es el rico y que el bueno es el pobre. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que en países como el nuestro, por ejemplo, los pobres disfruten del bienestar del empleo, del trabajo bien remunerado y de las facilidades de educación y salud y de infraestructura que generan bienestar. Nosotros hemos hecho luchas más grandes que esta. Nadie se imaginó que el canal era nuestro. Y fíjense que en el problema minero me he dado cuenta, por leyendo muchas cosas que he visto escrito por ahí, gente que dice cosas sin haber leído ni siquiera o entendido bien lo que está pasando. Y quieren truncar el debate con acusaciones tontas. Afortunadamente no pasó. Y afortunadamente esa es una discusión que tenemos que dar. ¿Cuál es nuestra actitud frente al problema minero? A esa nueva riqueza que tenemos que saber administrar. La riqueza que para nosotros es el agua y que tenemos que aprender a cosecharla. ¿Cómo vamos a utilizarle el mejor uso posible al lago Bayano? Son más de 35.000 hectáreas de agua. Entonces, se nos plantean cosas importantes. ¿Cómo vamos a poder resolver la cantidad de personas que estamos no discrepando ya nos estamos odiando? Sí. ¿Cómo vamos a enfrentar la seguridad? ¿Cómo vamos a enfrentar la migración? El sector agropecuario. Bien, todas esas cosas están en estas primarias. Preste la atención a esto. Mire lo que estén planteando. Haga su juicio al final. No se monte en el carro.
del primer que grita, no le pase lo que le pasó al cubano aquel, que pasó un jeep y la gente iba gritando abajo Fidel, muera Fidel, y el tipo se montó en el bus pensando que se había acabado la revolución y comenzó a gritar, iba Fidel, abajo Fidel, y cuando le pregunta al compañero que iba al lado, ¿y para dónde vamos nosotros aquí? Para el paredón. Dice, vamos para el paredón. O sea, no se monte en el jeep o en el carro equivocado, móntese en el carro que usted piensa. Ese es mi mensaje de hoy. Así es.